algunos antecedentes de esta investigación. Primero voy a partir de la definición de degradación de tierras y desertificación. Es importante caracterizarlas de principio. La degradación de la tierra fundamentalmente quiere decir que ésta pierde capacidad productiva, ¿no? Hay algunos autores que reflejan o se concentran mucho en el recurso edáfico, y hay otros autores que se concentran en el concepto tierra como un concepto más amplio que incluye suelo, agua, recursos bióticos, etcétera, ¿no? Entonces, para fines de la agricultura nos van a importar bastante la parte del agua y la parte edáfica, ¿no? Entonces, la degradación de tierras partiendo de ahí, pues es la pérdida de la capacidad del suelo para producir, ¿no? Y se puede representar en cuestión de degradación química, degradación física, degradación biológica, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es la desertificación? La desertificación, a diferencia de la degradación de tierras, digamos que es una degradación acentuada o potencializada por la parte climática, ¿no? Cuando el agua en un territorio a través del clima empieza a ser una limitante, una degradación se convierte en desertificación, ¿okay? Entonces es una degradación más severa, ¿no? Y también se caracteriza por niveles, ¿no? Degradación ligera, moderada, extrema, desertificación ligera, moderada, extrema, ¿no? Ahora, con todo este asunto del cambio climático que ya comentó mi compañera Erika, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Pues que la degradación simple, digamos, se está convirtiendo en un problema de desertificación, ¿ok? Entonces, eso es un problema, ¿no? ¿Cuáles son las causas o los impactos de la desertificación? Pues las principales causas también las retomó un poco Erika cuando habló del tema de la degradación. Pues el pastoreo excesivo, la deforestación o cambio de uso de suelo, las prácticas agrícolas inadecuadas, la variación del clima y el crecimiento de la población y la pobreza, que como fenómeno social pues tiene una carga adicional sobre los recursos, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? Pues se reduce la cobertura vegetal, empieza a haber más erosión en el suelo, hay pérdida de materia orgánica, se disminuye la productividad agrícola, lo cual amenaza la seguridad alimentaria y hay inestabilidad económica en las regiones, ¿no? Okay. En México, ¿no? Según la Comisión Nacional Forestal, que estableció la línea base de degradación de tierras y desertificación para México en el 2013, que fue un proyecto donde colaboró Chapingo, aproximadamente el 91% de la República tiene ya problemas de degradación, ¿no? Por causas de mal uso de este recurso, ¿no? Afecta a más de 177 millones de hectáreas en México, ¿no? Está vinculada a prácticas agrícolas inadecuadas, el uso intensivo de agroquímicos y la explotación excesiva de suelo y agua, ¿no? Y de los 52.6 millones de personas que viven en pobreza, más de 27 habitan en tierras secas. ¿Qué nos dice este dato? Que esa gente vive en tierras degradadas que ya tienen un problema de desertificación, o sea, el agua ya es una limitante, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, la población en México que vive en esas tierras particularmente, pues tiene una presión adicional y son personas especialmente vulnerables porque ya viven en una condición de pobreza, ¿no? Entonces eso puede convertirse en un círculo pues negativo, ¿no? Porque más pobreza significa más presión sobre los recursos, más degradación, acentuación del problema de la desertificación, ¿no? Entonces aquí está el dato, según este censo que se hizo en 2010, el nivel de degradación severa, ¿no? Ocupa el 61% de los habitantes, ¿no? Este mapa en particular lo retomé de la línea base de degradación que les comentaba, se concentra particularmente en el recurso edáfico y ahí pues marca la distribución del fenómeno, ¿no? Particularmente del suelo, ¿no? Pero recordemos que pues también el agua es una cuestión importante. En este contexto surge la opción de la agricultura de precisión, ¿no? La agricultura de precisión pues es un enfoque avanzado de gestión
que recopila datos, los procesa, los depura y los presenta para la correcta toma de decisiones en cuanto a la actividad agrícola, ¿no? Se presenta qué bondades tiene, pues optimiza los recursos y esto permite que se puedan manejar desde un enfoque más sostenible, ¿no? La reducción del impacto ambiental y el aumento de la productividad agrícola pues son de las principales bondades, ¿no? Entonces, bajo este panorama de degradación, de cambio climático, de avance, pues la agricultura de precisión surge como una herramienta muy poderosa, ¿no? Lo comentaba, optimiza los recursos, aumenta la productividad, es más sostenible, se puede adaptar adecuadamente al cambio climático y la agricultura de precisión pues la podemos considerar desde un análisis de suelo porque cumple con la definición hasta el uso de un dron multiespectral, Internet de las cosas, sensores, etc., ¿no? Esto me lleva a las preguntas de investigación, ¿no? Las preguntas de investigación, pues primero planteo una, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que se están usando de agricultura de precisión de acuerdo a las áreas afectadas por la degradación, ¿no? ¿Cuáles son las principales prácticas? La pregunta 2 va enfocada a qué percepciones y actitudes tienen los productores sobre los beneficios y limitaciones de la agricultura de precisión, tanto en lo individual como colectivamente, ¿no? Dependiendo la formación de cada quien, a veces hay algunos autores que enfocan mucho la agricultura de precisión a nivel parcela y hay algunos otros que lo enfocan a nivel macro, ¿no? Entonces, sobre eso también quiero basar la investigación. La pregunta 3 que planteo son ¿cuáles son los factores que limitan o promueven la adopción? Ya utilicé la palabra factores, entonces ahorita vamos a ver esa parte. Para adoptar este tema de la agricultura de precisión, ¿no? Y cómo influyen en la degradación de tierras, ¿no? Cómo la reducen o incluso la podrían potenciar, ¿no? No creo. Y la pregunta 4 es ¿qué impacto tiene la adopción de prácticas de precisión en el desarrollo económico y la cohesión social de las comunidades agrícolas afectadas por la degradación de tierras en México? ¿Okay? Entonces son las hipótesis que planteo, ¿no? Sobre cada una de las preguntas. La primera hipótesis va en cuanto a la adopción de prácticas de agricultura de precisión en áreas afectadas por la degradación de tierras depende significativamente de los recursos económicos disponibles y del apoyo institucional. En la hipótesis 2, los agricultores perciben que las prácticas de agricultura de precisión pueden mejorar la sostenibilidad del suelo y la productividad a largo plazo, pero consideran que los altos costos iniciales y la incertidumbre sobre beneficios inmediatos pues son factores limitantes, ¿no? Ahora, la adopción en la hipótesis 3 de la agricultura de precisión enfrenta barreras económicas significativas en comunidades agrícolas con pocos recursos y limitado acceso a financiamiento, ¿no? Es un tema, ¿no? Porque, como les comentaba, las zonas más vulnerables son precisamente, pues también en cuestión de degradación, son también las más pobres, ¿no? En cuestión económica. Y finalmente, la hipótesis 4, la adopción de prácticas de precisión contribuye positivamente al desarrollo económico de comunidades agrícolas en áreas de degradación, promoviendo una mayor diversificación de ingresos y de empleo rural. ¿Cuál es el valor de la investigación? Pues identificar primero los factores clave, reconocer barreras tecnológicas, económicas y sociales para la adopción de agricultura de precisión, la generación de conocimientos, ¿verdad? Diseño de estrategias efectivas y pues la contribución a la sostenibilidad pues es un tema que ya es apremiante, que ya tiene repercusiones en la población más vulnerable y que se puede, o sea, lo que tenemos claro es de que se va a poner peor, ¿no? O sea, estamos mal y así como va el mundo y la política internacional, bueno, y la política nacional también, ¿verdad? Porque podría decirse que, como dice mi compañero Cuauhtémoc, que estamos alineados con la política internacional de reducir los temas de la sustentabilidad, pues se va a poner peor, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos en la investigación? Pues la recopilación de datos, la investigación en campo y la validación de las hipótesis, ¿no? Entonces yo les agradezco su atención y estoy abierto a sus comentarios. Gracias, Javier, por el optimismo. Este grupo tiene pactos de no agresión y lo acaba de violar abiertamente, Javier. ¿Alguna pregunta?
comentarios sobre el trabajo de Javier. Sí, Enrique. Un comentario considerando los 3 casos que han pasado. Más allá del tema que uno se enfoca en bioinsumos, en agricultura de precisión, en agricultura regenerativa, hablan de conceptos que tienen que ver con difusión y adopción. Y creo que de repente faltó también incluir algunas definiciones en torno a eso, porque, repito, más allá del foco que cada trabajo trae, son temas o ejes teóricos que tocan, que son procesos distintos y que a su vez también les pueden ayudar, sobre todo con el seminario que viene, que tiene que ver con la definición de variables y demás instrumentos de colecta de datos. Entonces creo que conviene que los 3 casos retomen una revisión de esos conceptos que tienen que ver con difusión y adopción de tecnología, difusión y adopción de innovaciones. ¿Algún otro pregunta? Sí, ahí está Karen. Sí, gracias. Mi comentario es general y también es para los 3. Me causa curiosidad cómo están abordando el planteamiento del problema porque no se nota como una revisión de literatura tan especializada. Hablan de que hay un cambio climático, hablan de que no hay suficiente abastecimiento de alimentos, hablan de población vulnerable, pero bueno, esto es algo muy general. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones específicas en las que efectivamente entra su investigación? Y en el caso particular tuyo, Javier, me queda la duda porque pareciera que la agricultura de precisión tiene ya, bueno, en este momento, usuarios muy específicos y no estoy segura de que sean los productores más vulnerables. Está atrás, Víctor. Dos comentarios. Uno, sea un poquito más amable con los espectadores. Tu letra creo que pudo haber sido un poquito más grande para que pudiéramos leer. Y lo cambias después, pero creo que la palabra impactos al principio es complicada. Porque cuando tú hablas de impactos tienes que hablar sobre una población que sí lo hace y otra que no en la misma región. Tú debes tener un contrafactual. Y eso a veces es complicado de llevar a cabo ya que estás tomando información. Entonces estás en un buen momento para definir si sí lo que vas a medir son impactos, tengo una población que no lo hace, que sí lo hace, y ver cuánta es la diferencia, o como después lo abordas es contribución, que me parece más apropiado, si existe una mejora del antes y después de mi población que yo entrevisté y de donde saqué información. ¿Alguna otra pregunta? Sócrates, ¿te distraemos tantito? ¿Tienes alguna pregunta? No. Siempre está tan activo que pareciera que no está aquí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Adelante, Javier. Bueno, antes que nada, gracias por los comentarios. Seguramente van a aportar mucho para continuar con la investigación. Gracias, doctor Enrique. En cuanto al planteamiento del problema, sí puede que le parezca general a la compañera Karen, se llama. Habría que checar el extenso, ¿no? Tal vez ahí haya resolución, ¿no? Bueno, en cuanto a los usuarios específicos de la cuestión de la agricultura de precisión, digamos, el concepto pues puede ser general, ¿no? O puede ser amplio, mejor dicho, ¿no? O sea, agricultura de precisión se puede considerar como la toma de un dato para una mayor interpretación, una mejor interpretación, hasta la cuestión de un dron multiespectral, ¿no? Y en cuanto al compañero Víctor, te agradezco mucho los comentarios. Ojalá me pueda acercar contigo también para, en tu experiencia, pues mejorar el tema, ¿no? Sería todo, doctor. Muchas gracias.